Buenas noches, buenos días o buenas tardes según como vean este video. El proyecto que vamos a desarrollar consiste en activar y desactivar un motor trifásico con un solo pulsador. Entonces en este caso vamos a utilizar esta línea trifásica, una llave termomagnética trifásica, un contactor trifásico y vamos a colocarle un relé térmico también y un motor. Hacemos las conexiones respectivas y le agregamos los nombres. Va a ser KM1, KM1, CRM1, F1. Luego vamos a hacer nuestro diagrama de mando. El diagrama de mando vamos a tener de la siguiente manera. Tendremos nuestro cable de línea, una llave unipolar, damos nuestra llave unipolar, y necesitamos un contactor, una bobina de un contactor, el que nos va a permitir activar nuestro motor. Entonces ese contactor, ¿quién va a ser? Él va a ser KM1. En paralelo le conectamos una lámpara para poder visualizar el proceso. Entonces necesitamos que un pulsador abierto. Entonces todo el sistema vamos a activar con un solo pulsador y lo vamos a desactivar con el mismo pulsador. Con el primer pulso activamos el motor y con el segundo pulso lo desactivamos. Entonces lo vamos a dejar simplemente con el nombre de S. Para este caso vamos a utilizar una bobina que me va a permitir activar mi motor. Entonces esta bobina, al presionar S, voy a energizar la bobina. Entonces él va a ser K1, le voy a colocar K1, y para K1 también necesito un contacto abierto para enclavarlo. Entonces él va a ser K1. Él va a ser K1. Entonces cuando se active K1, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que K1 lo va a activar a KM1. Y como queremos que se quede activado KM1, tenemos que enclavarlo también. Entonces de esa manera, pondríamos de esta manera. Entonces este contacto es de K1 y él es KM1. En la parte inferior vamos a conectarle en neutro
conectamos el neutro. Entonces, con el primer pulso, lo que tenemos que hacer es energizar K1 y K1 va a energizar a KM1. Vamos a cambiarle de nombres. Y le voy a colocar K3 para no confundirnos. Entonces él es K3 y él es K3. Pero cuando se energiza la bobina K3 debe desactivar totalmente al circuito de K1, por lo tanto conectamos un pulsador cerrado en este punto. ¿Sí? Un pulsador cerrado. De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando presiono S0, activo K1, K1 se enclava por un instante nada más, se va a enclavar por un instante porque luego cuando ese regresa a su estado original se va a quedar desenergizado. Pero en ese instante K1 envía un pulso a su contacto cerrándolo, a K1 el 1314, y lo activa a la bobina K3. K3 se queda enclavado. Entonces cuando K3 se activa, ¿qué es lo que pasa? Que abre su contacto. Este contacto es K3. Abre el contacto K3, por lo tanto la bobina K1 se queda totalmente desenergizada. Entonces con el siguiente pulso vamos a activar otra bobina. Y va a ser K2. Y es K2. Entonces K2 debe quedar preparado cuando K3 se desactiva, por lo tanto colocamos un pulsador abierto y en paralelo colocamos un pulsador también un contacto abierto. Este es el contacto de enclavamiento, sería K2 y él sería K3. Tendríamos de esa manera. Y cuando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando al presionar la segunda vez? Al presionar la segunda vez, cierra este contacto, por lo tanto, cierra este contacto, el abierto, y abre este contacto. Entonces deja desenergizado a K1 y solamente el siguiente pulso puede venir a K2. Por lo tanto, K2, cuando se energiza K2, debe desactivar al motor. Entonces colocamos un pulsador en esa posición para que se energice todo el sistema para el motor. Entonces, ¿quién es? Él es K2. Por seguridad le vamos a agregar dos contactos en esas posiciones para que cuando K1 se active, K2 esté desactivado. Son cerrados estos. Y cuando K2 se active, K1 esté cerrado. Abierto.
Entonces L es K2 y L es, perdón, L es K1. Vamos a simular. Presionamos el pulsador S y el motor está activado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos energizado a K1. K1 se ha enclavado por un momento. Está enclavado mientras S está presionado. Mientras dejemos el pulsador va a desenergizarse K1. Pero cuando está energizado K1 cierra su contacto el 1314 y activa K3. K3 se queda energizado y enclavado, ¿cierto? Pero acá nos falta colocar un nombre. Él es K2. Entonces presionamos la primera vez, perdón, presionamos la primera vez y se queda enclavado K3. Cuando está activado K3 desenergiza a K1. Está abierto el circuito para K1 y para K2 está el camino preparado por el contacto 1314 de K3. Entonces la siguiente vez que presionamos el pulsador energizamos a K2 y K2 abre su contacto el 1112. Pero casi en error, este debe ser K2. De esta manera. Primer pulso y segundo pulso. ¿Sí? Primer pulso se activa y en el segundo pulso se desactiva. Eso sería todo. Muchísimas gracias.